Hoy vamos a hablar de un tema que es la ventilación por volumen. El ventilador es un dispositivo médico que permite suplir las necesidades de un paciente que no puede respirar por sí solo y tiene diferentes variables que se llaman variables de fase, como son el inicio de disparo. Este indica cuándo se inicia la inspiración, lo puede hacer el paciente o el ventilador. El ciclado indica cuándo termina la inspiración e inicia la expiración y puede ser por presión, por volumen, por flujo o por tiempo. En el control, que puede ser por presión o por volumen, es cuando al cumplirse un valor predeterminado se le indica al ventilador cuándo detener el flujo inspiratorio. Si la variable de control es de presión, lo que se determina al inicio es la presión. Esa usted la predetermina y no va a variar. Lo que varía es el volumen y el flujo y varía dependiendo de la distensibilidad y resistencia pulmonar. En la variable de control volumen, lo que se determina al inicio es el volumen y ese no va a variar. El flujo también es constante y la presión es la que va a variar dependiendo de la distensibilidad y resistencia de ese pulmón. Hay diferentes tipos de respiración. La controlada por el ventilador, en donde no deja al paciente hacer nada. La asistida, en donde el paciente inicia la respiración. La soportada, en donde el paciente puede iniciar y el control y el ciclado lo puede hacer el paciente o el ventilador. Y la espontánea, donde todas las variables las hace el paciente. El monitoreo también puede ser clínico, en donde vamos a ver la expansión torácica, la perfusión tisular, si hay taquicardia, sudoración, hipertensión arterial, la saturación de oxígeno y en los gases arteriales la saturación y la presión de CO2. Hay 4 fórmulas que permiten evaluar la severidad de ese compromiso pulmonar, sobre todo en el trastorno de oxigenación. Las 2 primeras se necesitan gases y las 2 de la derecha no necesitan gases. La primera es el índice de oxigenación, en donde vamos a obtener la presión media de la vía aérea por FiO2 por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. La PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, el índice de saturación de oxígeno, en donde la FiO2 por la presión media de la vía aérea por 100 sobre la saturación de oxígeno, y la SAFI, que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Entonces, la PAFI, si es menos de 100, es un trastorno grave, de 100 a 200 moderado y de 200 a 300 leve. El índice de oxigenación, más de 16 grave, de 8 a 16 moderado y de 4 a 8 leve. La SAFI, menos de 264, equivale a una PAFI menos de 300 y menos de 221 equivale a una PAFI menos de 200. Y el índice de saturación de oxígeno, mayor de 12.3 es grave, de 7.5 a 12.3 moderado y de 5 a 7.5 leve. También podemos monitorizar con la onda de la capnografía. Esta tiene 4 fases. La primera fase es la del espacio muerto. Después es la combinación del CO2 del espacio muerto con ya la expiración del CO2. La fase 3, en donde ya se equipara el nivel alveolar de CO2, aquí donde está el final de la expiración, y al comparar este valor con el CO2 de los gases arteriales, no debe ser, la diferencia no debe ser de 2 a 3 milímetros. Y finalmente la fase 4, en donde es la expiración y empieza una nueva inspiración. Además, debemos monitorizar con una radiografía de tórax para mirar los espacios intercostales, que no hay neumotoras, para mirar que no haya telectasias, que el tubo no esté sobreinsertado o que el tubo no esté a punto de salirse. Podemos también evaluar con ecografías y tomografías pulmonares. Y también podemos hacer un monitoreo con las gráficas que nos da el ventilador. Las gráficas son representaciones en tiempo real de una variable que puede ser presión, flujo o volumen comparado con el tiempo en un ciclo respiratorio. ¿Para qué nos sirve este monitoreo de las gráficas? Analizar la fisiopatología de la enfermedad, si es obstructiva o problema de distensibilidad, detectar cambios en el estado clínico del paciente, optimizar la estrategia ventilatoria, valorar la respuesta a tratamientos o a cambios de modo ventilatorios, evitar las complicaciones de iatrogenia, evaluar el destete ventilatorio y establecer un pronóstico en la evolución del paciente. Aquí vemos pues los tipos de gráficas en el modo presión y en el modo volumen. Vemos que el volumen tiempo, las diferencias entre una y otra, el flujo tiempo, las diferencias entre una y otra, y la presión tiempo. Sobre todo en flujo tiempo, vemos que
en el ventilador por presión, siempre el flujo va a ser decelerante. En el control por volumen, la onda de flujo siempre es cuadrada y generalmente el tiempo pausa inspiratorio es el que representa a la ventilación controlada por volumen y que va a tener unas ventajas en el monitoreo con respecto al modo de control por presión. Aunque aquí hay una pausa inspiratoria, esto no caracteriza el modo controlado por presión, sino que esta yo la puedo hacer de manera manual. Y al hacerla de manera manual, también puedo obtener la presión pico y la presión meseta, como vamos a mirar en la siguiente gráfica. Aquí vemos pues las ventajas del monitoreo que se puede hacer en un modo controlado por volumen. Al programar la pausa inspiratoria, entonces vamos a evaluar diferentes parámetros, como es que la presión pico no debe ser menos de 35 centímetros de agua. La presión meseta, que es la que finaliza en el tiempo pausa y es como la presión que hay en los alveolos al final de la inspiración, debe ser menos de 30 centímetros de agua. Y otro punto importante para evaluar es la presión de distensión, que sobre todo en pacientes con SDRA es como un índice pronóstico de sobrevida, la debemos mantener en la presión, se obtiene con presión meseta menos presión expiratoria del PEP, y debe ser menos de 15 centímetros de agua, y en pacientes con SDRA severo, menos de 10 centímetros de agua. ¿Qué debemos evaluar? Entonces, que la pico y la meseta no se alejen. Si la pico está acá y la meseta se empieza a alejar y está por acá, quiere decir que está aumentando la resistencia en ese paciente. Si la pico y la meseta aumentan juntas, quiere decir que la distensibilidad está aumentando. Pero si la pico y la meseta disminuyen, quiere decir que la distensibilidad está disminuyendo, o sea que un SDRA está empeorando. Entonces, estas son las ventajas de tener la pausa inspiratoria para hacer un monitoreo más cercano y obtener una ventilación protectora. Igual, si yo tengo el modo de presión, puedo hacer la pausa inspiratoria manual y obtener esos mismos valores. Hay un concepto importante que es la distensibilidad pulmonar, que es la variación del volumen con una determinada presión en el pulmón. Hay dos tipos de distensibilidad, la estática y la dinámica. La estática es la medida de un flujo cero, que es el volumen corriente sobre la meseta menos el PEP, y el valor normal es de 70 a 100 centímetros de agua. Y la distensibilidad dinámica es la que tiene en cuenta la resistencia. Entonces es el volumen corriente sobre la presión pico menos el PEP, y es un 10 o un 20% menor de la estática. Entonces aquí vemos que en esta curva de volumen-presión empezamos con el volumen de cierre y se empieza a generar una determinada presión, pero miren que hay que aumentar la presión para generar aumentos en el volumen. Esto es debido a la tensión superficial de los alveolos. Cuando ya la presión vence la tensión superficial de los alveolos, es el pico de inflexión inferior, y ahí pequeñas cantidades de presión generan un mejor volumen. Esto sigue, usted aumenta la presión, aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta el volumen, hasta que llegamos a un cierto punto en que si usted sigue aumentando la presión, el volumen va a ser igual, y allí es donde la zona de sobredistensión alveolar, en donde usted ya no debe aumentar la presión, porque lo que va a generar es lesión, puede generar barotrauma o volutrauma. Entonces, debemos mantener a nuestros pacientes entre el pico de inflexión superior y el pico de inflexión inferior en esta parte media de la curva, para evitar iatrogenia en la ventilación mecánica. Otro concepto importante son las constantes de tiempo. La constante de tiempo está determinada por la distensibilidad y por la resistencia. Y esto nos indica cómo son los alveolos, si se inflan y se desinflan rápidamente, o si se inflan y se desinflan muy lentamente, y caracteriza a las diferentes patologías. Por ejemplo, el SDRA tiene constante de tiempo alta, o sea que es un alveolo que se infla y se desinfla fácilmente y que va a tolerar frecuencias respiratorias altas y relaciones de 1 a 2 o menores. En cambio, otras patologías broncoobstructivas como el asma o la bronquiolitis tienen constantes de tiempo lentas, o sea que esos alveolos son lentos y no van a tolerar frecuencias respiratorias altas, sino que necesita frecuencias respiratorias bajas y relaciones de 1 a 3 o incluso de 1 a 5, esperando que el alveolo se desinfle completamente, y que no, al hacer la pausa expiratoria y al evaluar el auto-PEP encontremos
esta gráfica este mecanismo en la gráfica volumen-tiempo, en donde vemos que hay un auto-PEP y la siguiente inspiración no empieza de cero, sino que el alveolo todavía no se ha desocupado completamente y está generando este auto-PEP. Aquí vemos también en la curva flujo-tiempo, lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces tenemos el flujo, la expiración y no llega a cero, sino que aquí hay una presión en donde nos indica que el alveolo no se ha desinflado completamente. Entonces, esto se puede medir haciendo una oclusión de la válvula expiratoria antes del comienzo del nuevo ciclo, y si vemos que el flujo expiratorio persiste, es porque es un tiempo expiratorio insuficiente. Hay otros tipos de gráficas que se llaman bucles, en donde se compara el flujo con el tiempo. Entonces, en estos bucles vemos cómo está la inspiración, y en la expiración vemos esta imagen de sierra, nos indica que hay secreciones. Si en la expiración vemos que no llega a donde debe llegar la inspiración, significa que hay un escape, una fuga, y que hay que o cambiar el tubo por uno más grande o inflar el neumotaponador. Si al contrario vemos que no llega a cero, que llega aquí a un nivel negativo, es porque tiene auto-PEP. Y si aparte de eso vemos que no llega a cero y tiene esta concavidad, es porque tiene un broncoespasmo, una obstrucción. Otro concepto es la resistencia, que es la relación de presión con el flujo. Es la fuerza que se opone al movimiento del aire y depende del radio de la vía aérea, es el principal determinante de que sea un flujo laminar o un flujo turbulento, dependiendo del diámetro de la vía aérea, y también influye el diámetro del tubo orotraqueal que usted coloque y la longitud. Si lo deja muy largo de la comisura labial conectado al ventilador, está generando aumento de la resistencia. ¿Qué vamos a programar entonces en un ventilador? Entonces, generalmente en los neonatos se escoge el modo presión. En lactantes y niños usted puede escoger o presión o volumen. Si es un pulmón sano, usted lo puede ventilar por volumen. Usted determina qué volumen corriente, le mira qué presión genera y ya. Si es un paciente con un pulmón muy enfermo, con una inadecuada distensibilidad o un SDRA severo, usted puede escoger mejor el modo de presión y hacer la monitoreada manualmente con la pausa inspiratoria, porque el flujo decelerante del modo por presión genera menos presiones inspiratorias pico. Igual, si tiene un ventilador con modo de volumen y quiere estar más seguro, con más monitoreo en SDRA severo, puede intentar cambiándole el flujo que no sea de onda cuadrada, sino un flujo decelerante, para asemejar las ventajas que tiene el flujo decelerante en el modo por presión. Entonces, cualquiera de los dos usted los puede utilizar, siempre y cuando haga una adecuada monitoría y evalúe la respuesta que tiene en el paciente. La frecuencia respiratoria, pues, es dependiendo de la edad, como vemos acá. El volumen corriente, entonces usted lo determina cuando es un modo de volumen. Entonces va a coger 4 a 6 por kilo o 6 a 8 por kilo, y eso va a programar en el ventilador. Igual, cuando usted programa este volumen, tiene que evaluar la presión que va a generar ese volumen. La presión inspiratoria máxima, usted la programa en el modo por presión a los valores que mencionamos aquí. Pero igual, cuando usted programa una determinada presión, tiene que ir y evaluar cuál es el volumen que esa presión está generando y debe estar dentro de los rangos que mencionamos anteriormente. El tiempo inspiratorio, pues aquí vemos la relación inspiración-expiración, que generalmente es de 1 a 2, a excepción del asma, de la bronquiolitis, en donde de pronto el alveolo necesita desocuparse totalmente, dejamos 1 a 3 o 1 a 5. Y la velocidad del flujo inspiratorio en los valores, pues, que mencionamos acá. La pendiente de rampa inspiratoria también la podemos programar. El retardo inspiratorio, que es la pausa. La sensibilidad inspiratoria, que es qué es lo que inicia la ventilación, que la podemos determinar por presión o por flujo. La fracción inspirada de oxígeno, empezamos con 100% y después vamos mirando según la saturación y los gases. La PEP de 3 a 5, dependiendo de la patología, la podemos aumentar. La sensibilidad expiratoria y las alarmas también son muy importantes de programarlas, como se menciona en la gráfica.
El volumen corriente, pues es el aire que el ventilador envía al paciente. La frecuencia respiratoria va a depender de la edad y de la patología, que es lo de las constantes de tiempo. El volumen minuto se calcula como la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. La presión pico es la presión máxima que se alcanza en la vía aérea. El tiempo inspiratorio es el tiempo de entrada y distribución del aire. En la presión se programa y en el volumen depende del flujo. De los litros que usted coloque, le va a generar el tiempo inspiratorio. El tiempo pausa inspiratorio es donde se detiene la entrada del aire y permite que se distribuya en el pulmón. La relación inspiración-expiración es la fracción de tiempo entre la inspiración y la expiración. El flujo inspiratorio es la velocidad de entrega del gas. El tiempo rampa es el tiempo que tarda en alcanzar la presión máxima desde el comienzo de la inspiración. El tipo de flujo inspiratorio es decelerante, como ya dije, y en volumen usted puede dejarlo en onda cuadrada, decelerante o acelerante. La fracción inspirada de oxígeno es un 10 o un 20% de la que tenía previa la intubación o un 100% y empieza a disminuir según la respuesta y la patología del paciente. El CPAP y el PEP. El CPAP es la presión continua de la vía aérea, que es un modo de evaluar si el paciente puede ser extubado, y el PEP es la presión positiva al final de la expiración. En cuanto a la sensibilidad inspiratoria, que es el trigger, es el que determina qué esfuerzo debe hacer el paciente para abrir la válvula inspiratoria. Si lo determinamos por presión, el ventilador va a censar el cambio de presión cuando el paciente quiere empezar la inspiración y lo debemos colocar de 1.5 a 2 centímetros de agua. El flujo o volumen es de 1.3 litros, de 1 a 3 litros por minuto, es lo que se debe colocar. La sensibilidad expiratoria regula el final de la expiración, es el porcentaje de descenso del flujo inspiratorio máximo en que el ventilador cicla inspiración-expiración y es un 10 a un 30%. El suspiro es el porcentaje del volumen corriente mayor para abrir los alveolos y zonas pulmonares cerrados, es como un tipo de reclutamiento. En algunas patologías, pues esto es lo que se recomienda. Entonces, para el paciente con SDRA, o en los pacientes adultos con COVID que tienen fenotipo H, en donde tienen disminuida la distensibilidad pulmonar, debemos utilizar volúmenes corrientes bajos, ya sea en volumen o una presión que genere un volumen corriente bajo, frecuencia respiratoria alta o normal, una PEP elevada, un tiempo inspiratorio normal o alto y maniobras de reclutamiento alveolar. En la enfermedad obstructiva como asma o bronquiolitis, el volumen corriente normal a bajo, la frecuencia respiratoria baja, el PEP normal o bajo, pues hasta 3 a 5, flujo elevado, tiempo expiratorio prolongado. En las fístulas broncopleurales, volumen corriente y presión bajos, PEP bajo si es posible, FIO2 necesario para una saturación mayor de 90, valorar en cuanto sea posible la respiración espontánea. En hipertensión pulmonar, un volumen corriente normal o alto, el PEP bajo, FIO2 alta, se puede pensar en óxido nítrico, sedación y relajación. Y en un paciente con hipertensión intracraneal, un volumen corriente normal o alto, para mantener una PSO2 de 35, una PEP baja y una adecuada sedación. Bueno, esto era lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención.